que quiere que venga al Real Zaragoza. Y yo estaba en Por Aventura y me acuerdo que estaba al lado del carrusel. O sea, es que es como si fuera ahora mismo. Fue vivir la maldita pandemia que vivimos todos y yo me acuerdo. Y volvimos y no salió nada. Puedes perder 3, empatar 1 y perder 2. No, perder 5 seguidos yo no lo he vivido nunca. Y es algo que no encuentro ninguna explicación. Quiero que me des tu opinión sobre Javier Tebas. Yo lo voy a decir y será... me llamó Bordalas en pretemporada, que quería contar conmigo y bueno, yo cuando llego allí y empiezo a ver en los rondos cómo vuela la pelota, yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Dónde está el balón? No lo veo. Fui muy feliz a Reus, pero en ningún momento pensábamos los que estábamos allí que íbamos a vivir lo que vivimos. De hecho, yo las 2 primeras jornadas no tengo ni ficha siquiera. Normalmente los sueldos de segunda división sí te permiten vivir muy bien, pero claro, tú ya cuentas con esos ingresos, a nada que hagas cualquier movimiento, cualquier tipo de inversión o lo que sea, vas a pasarlo mal como cualquier otra persona. Como zaragocista y como compañero, me veo a mí, veo a Luis y yo pongo a Luis y yo me siento en el banquillo. O sea, porque lo primero que quiero hacer es ganar, y más con mi Real Zaragoza. ¿Que eres hijo biológico del Zaragoza e hijo adoptivo del Oviedo? Sin duda, sin duda. Sed bienvenidos al 13º capítulo de Detrás de la Fórmula, un espacio donde conoceremos y hablaremos con diferentes personas para que traten de explicarnos qué es el éxito. En esta vida dicen que hay que ser profesional siempre y en todo momento de manera igual, pero no siempre, porque al final, cuando tienes ciertos sentimientos, ciertas emociones que te afloran a la piel, no puedes trabajar de la misma manera. Hoy me pasa un poquito eso, porque hoy tengo la suerte de estar hablando con alguien que ha jugado en el club de mis amores. Así que, como tampoco quiero dar más pistas, pero quiero que lo conozcáis ya, quiero daros la bienvenida a Miguel Linares. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Un poquillo Encantado de de estar calor, aquí. ¿no? Sí, bueno, estamos en tiempo de... Encantado de estar aquí. Pues nada, Miguel, lo primero de todo agradecerte en nombre de todo el equipo que hayas venido. Para nosotros es un gusto. Ya lo sabes, ya te lo dije por WhatsApp y bueno, pues estoy encantado de poder tenerte aquí, además, más allá de porque hayas jugado en el Zaragoza, porque has jugado en muchísimos equipos por toda la geografía española y seguro que tienes 1000 historias para contar. Así que lo primero que quiero hacer para conocerte yo un poco más y para que el que está viéndolo también te pueda conocer es preguntarte, ¿quién es Miguel Linares, el futbolista? ¿Quién es Miguel Linares, la persona? Lo que no se ve. ¿Y si hay algún tipo de diferencia entre los dos? Bueno, pues yo creo que no. Yo creo que el que me conoce sabe que soy igual dentro del campo que fuera. Soy un chaval de Fuentes de Ebro, que su ilusión era, bueno, pues jugar al fútbol, y nunca, cuando era niño, nunca llegó a pensar en que podría disfrutar tanto. Sí que es verdad que conforme vas creciendo, bueno, pues mi ilusión era poder vivir del fútbol, pero claro, nunca llegué a pensar que iba a vivir, como dices, todo lo que he podido vivir. Antes de ser futbolista fui un currante de la vida, luego fui un currante del fútbol porque las cosas son como son. Creo que fui un buen profesional y ahora pues otro currante de la vida. Bueno, está bien, es un poquito para conocerte, ¿no? Y saber que al final, pues quizá en el fútbol sí que puede haber ciertos casos que sea más diferente lo que es la persona a lo que es el futbolista, pero en este caso pues parece ser que no. A mí me daba la impresión de que no, de que más o menos podía ser parecido. Y bueno, ahora que tenemos la respuesta a esa pregunta, me gustaría empezar pues ya en materia preguntándote cómo conoce ese pequeño Miguel Linares el fútbol y qué es lo que le llama la atención del fútbol. Bueno, yo tengo un hermano que tiene 8 años más que yo y jugaba fútbol sala, era muy bueno, porque la verdad que era muy bueno. Llegó a jugar así en Primera Nacional, llegó a jugar en el Roldán Pastor de hace muchos años, lo que es ahora el Sala 10. Uh-huh. Y la verdad que yo siempre iba detrás, imagínate, pues él tenía 16, yo tenía 8, para mí era una estrella. Yo lo veía jugar en el pabellón de Fuentes, que en tiempos también había equipos de fútbol sala de mucho nivel, estaba en Liga Nacional y la verdad que había mucho nivel, y para mí, bueno, pues tenerlo en casa y verlo cómo, bueno, pues cómo jugaba, cómo disfrutaba, para mí fue pues un ejemplo. Yo siempre le he dicho, fue mi primer ídolo, la verdad, mi hermano, y
Y bueno, pues poco a poco yo empecé jugando a fútbol sala también y bueno, ya llegó un momento que decidí pasar a fútbol 11 y bueno, no me ha ido mal, la verdad. ¿Cuál crees que fue esa chispa o ese clic que te dio para cambiar de fútbol sala a fútbol 11? Pues no lo sé, la verdad que no lo sé, porque es que además yo cambio justo cuando acabo de ser campeón de España. Yo de infantil de segundo año somos campeones, yo jugaba en el Pina de Ebro y fuimos campeones de España en Madrid y bueno, al año siguiente dije, pues me quiero ir a fútbol 11. Me pasé al cadete del Fuentes y no te sabría decir cuál fue el momento, porque es difícil después de haberte quedado campeón de España el querer cambiar de modalidad, pero esa fue la decisión y la verdad que no lo pensé mucho. Quizá algo de intuición, ¿no? Algo que tenías dentro que te Sí, no dijo... lo sé. Hoy en día sería difícil, porque hoy en día, bueno, o más fácil, porque hoy en día un infantil de segundo año campeón de España, pues tendrá muchos representantes, tendrá Sí. muchas historias que en tiempos no había y era, pues eso, lo que hice, la intuición, dije que me quería Ujú. cambiar a fútbol 11 y nadie puso ninguna pega ni... Hoy en día parecería una locura hacer un cambio así, yo creo, tanto de fútbol a fútbol sala como de fútbol sala a fútbol. Ser campeón de España y decir, no quiero jugar más. Es un cambio curioso Sí, y chocante sí, pero bajo no. esas Hoy se circunstancias. daría más importancia, creo, y en aquellos tiempos no se le daba. Y, y bueno, una vez conoces el fútbol 11, cadete del Fuentes, eh, ¿te cuesta mucho adaptarte el cambio del 40 por 20 a estar jugando en un campo de fútbol 11 largo, porterías más grandes, etcétera? Sí, no recuerdo que me costara mucho. La verdad que no. El fútbol sala es verdad que el terreno es más pequeño, pero físicamente también tienes que estar muy bien, porque, a ver, si eres un futbolista de un nivel medio, estamos hablando que fuimos campeones de España, físicamente estábamos muy bien. Yo recuerdo aquel año de ir a torneos de cadetes, o sea, íbamos a torneos y en vez de en categoría infantil nos ponían en categoría cadete y ganábamos el torneo. O sea, la verdad que luego un chaval llegó a ser internacional, incluso con la selección española, creo que jugó algún partido y bueno, llevábamos muy buen equipo, físicamente estábamos muy bien y al año siguiente la verdad que no recuerdo que echara, no sé, en falta esa costumbre de jugar a fútbol 11. ¿Y cómo son esos años de cadete en el Fuentes? Bueno, pues muy bonitos porque yo en fútbol sala, bueno, pues metía muchos goles y fue pasar a fútbol 11, la portería era más grande, recuerdo que marqué muchos goles también y bueno, y poco tiempo, bueno, jugué los 2 años de cadete, ya pasé a juvenil y si no me equivoco el primer año de juvenil ya debuto en el Fuentes que estaba en tercera división y bueno, al año siguiente hice la pretemporada y ya estuve prácticamente entre el juvenil y el primer equipo y hasta que acabé estando en el primer equipo ya. Y, o sea, siendo, sí que es verdad que no es un salto de edad enorme, pero sí que pasar de ese juvenil a estar jugando en tercera división, eh, ¿crees que te hizo mejorar en ciertas cosas que han hecho que seas quien has sido luego? Sí, sobre todo la competitividad. Yo creo que cuando eres juvenil, sobre todo en un club tan humilde como el Fuente, si estás en un Real Zaragoza, estás en equipos importantes, ya se te presuponen muchas cosas. Ujú. Yo estaba en el Fuentes y es verdad que eso, bueno, me ayudó a madurar, a seguir evolucionando, a competir mejor. Yo creo que también va en la personalidad, el no tener miedo a lo que te enfrentas, a esos cambios, a si eres un niño y juegas contra gente que te dobla la edad, pues tener respeto pero no miedo, yo creo que me vino bien. ¿Y qué pasó después del Fuentes? Estoy en tercera división hasta el 2003, si no me equivoco, y ese año firmó, bueno, se va Ramón Lozano, que lo tenía yo de entrenador en el Ujú. Fuentes. Y bueno, yo vi que tenía que dar un pequeño salto y me fui al Utebo con David Navarro y la verdad que, bueno, solo he estado un año en Utebo, pero tengo un gran cariño al club. Me consta que ellos a mí también, siempre que puedo, voy por Santana y la verdad que fue un año espectacular. O sea, David Navarro era el primer entrenador de ese Utebo.
Era el entrenador del Utebo, David Navarro, sí, sí. Ya, eso no lo sabía, ¿no? Sí, ¿Y sí. qué tal es David Navarro como entrenador? Aquí se nos ha quedado un poco la Yo, espinita de verlo más. David siempre lo he dicho, hace poco estuvo en el Zaragoza y para mí fue una lástima que no le dejaran, solo tuvo un partido, lo ganó y fue una lástima que no le dejaran más. Yo para mí David más que, bueno, aparte de mi entrenador ha sido mi amigo, estuvo en mi boda, la verdad que, no sé, yo siempre lo he tenido mucho aprecio, he estado muchos años fuera, pero siempre hemos mantenido la relación y es una persona que le tengo mucho cariño. Ujú. Y después del Utebo, llega al Zaragoza, ¿no? Sí, 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 la verdad que hice un gran año, fui Pichichi de tercera división, hice 30 goles más uno en playoff y me llaman Zaragoza, que para mí, bueno, pues era lo que cualquier niño que ha nacido por aquí es lo que quiere, el estar en el Real Zaragoza. Es verdad que yo no estuve en las categorías base, fue directamente al filial y bueno, pues muy feliz y contento de haber podido jugar. Y esa temporada puede ser la que asciende el Zaragoza. No, hacemos playoff contra el Madrid B, que Vale. de hecho jugamos incluso en el Bernabéu Ujú. y el Madrid B asciende a segunda división. Ah, vale, vale, A vale, vale. nosotros nos elimina el Real Madrid. Vale, vale. Y bueno, después de pasar por el filial del Zaragoza, ¿a dónde te lleva la vida? Sí, pues fui a Huesca a jugar, estaba en segunda B también, bueno, me dieron esa confianza y bueno, lo acepté, la verdad que no tengo nada que objetar, al revés, agradecer aquella confianza, no tiene nada que ver este Huesca con aquel entonces y bueno, poco más te puedo decir, no me salieron las cosas y en diciembre Ujú. decidí cambiar ¿Y qué pasa ese diciembre? para volver otra vez con David Navarro, que estaba en Ujú. el Barbastro y bueno, pues fui a tercera división otra vez. Es verdad que en Huesca, si no me equivoco, jugué 12 14 partidos de titular en la primera vuelta, pero no creo que marqué 2 goles en Copa o Federación en pretemporada, pero en Liga no marqué y para mí era algo súper extraño el no marcar durante tanto tiempo y no estaba a gusto y bueno, pues decidí dar el cambio y me fui al Barbastro y empecé a marcar goles. De hecho, si no me equivoco, en esa media temporada me quedé máximo goleador del equipo con 11 o 12 goles y ascendimos a segunda B con el Barbastro ese Vale. año. Y después del ascenso a Segunda B con el Barbastro, ¿puede ser cuando mueves al Collano? Eh, Juego ese año en segunda B con el Con el Barbastro, Barbastro, vale. hago 12 13 goles y bajamos. Y Vale. aguanto un año más en Barbastro en tercera división y hago 35 goles en tercera división. Ujú. Y nos elimina en el playoff el Barça B de Guardiola, de Pedrito, de Busquets y bueno, y ahí ya se acabó mi estancia en Barbastro, estuve 2 años y medio muy feliz, marqué muchos goles, la gente me quiere mucho, de hecho he tenido la suerte de volver con Radio Marca estas 2 últimas temporadas a hacer el partido de Copa que ha tenido contra el Contra el Barça Barça, además, las las dos dos veces. últimas temporadas, el Barbastro, y la gente se sigue acordando de mí y la verdad que a mí eso bueno, pues me emociona y me alegra mucho. Sí, tiene que ser una sensación bonita, ¿no? Allí donde has Sí, sí, estado sí. y donde has sido feliz, donde has tenido pues, un nivel de juego Sí, sí, bueno, sí. el que la gente te lo recuerde, ¿no? Que cada vez que pisas. Y sí que después de ese Eso Barbastro es. llegas al Collano, Al Alcoyano, eso es, ujú, con Bordalás. La verdad que con José Bordalás. no tuve duda, era mi primera salida así, digamos, fuera de casa, de verdad. Y me llamó Bordalás en pretemporada, que quería contar conmigo. Y bueno, la verdad que a mí esa confianza que me han dado, porque luego hablaremos, a lo largo de mi carrera ha habido varios entrenadores que me han llamado personalmente y para mí las llamadas estas son la diferencia a la hora de tomar una decisión y bueno, pues hicimos un gran año, nos subimos a segunda división Ujú. por Contra, por 5 minutos contra Cartagena, contra el Cartagena, íbamos 2-1 en casa con la eliminatoria empatada, el Cartagena con uno menos, nosotros físicamente éramos muy superiores y en el minuto 90 pues el central se lía, pierde el balón y hay 2 contra 1 contra el portero, nos empatan a dos y ahí porque se acabó todo. ahí había valor doble de goles fuera de Sí, casa. sí, sí, claro. Vale. Bueno, eso es, te quedas a las puertas, ¿no? De ese ascenso en el Alcoyano y luego recalas en Salamanca. Salamanca.
¿Y cómo es el equipo del Elmántico? Sí, la verdad que también estuve muy feliz. Ya te digo, me dieron esa confianza para dar el salto a segunda división y yo al principio cuando llegué, sobre todo lo que recuerdo en el aspecto futbolístico, es lo rápido que iba la pelota. O sea, yo estaba acostumbrado a tener un ritmo físico muy alto, pero quizás de balón mucho más bajo. Y yo cuando llego allí y empiezo a ver en los rondos cómo vuela la pelota, yo decía, ¿pero esto qué es? ¿Dónde está el balón? No lo veo. O sea, es increíble cuando das el salto hasta que te adaptas, porque al final, si tienes un mínimo de calidad o unas condiciones, pues eres de la categoría en la que juegas. Ujú. Y al poco tiempo, pues bueno, y con los años me ha pasado al revés, estar yo en segunda división, venir chavales de primera ref o de segunda B y ver pues que les cuesta soltar el balón y decirles, a ver, que no, que aquí no se juega así, que aquí se juega a 2 toques y que corra el balón. La verdad que lo noté mucho, disfruté mucho también, hice 10 goles en mi primera temporada en segunda división y bueno, nos salvamos en la última jornada en Villarreal. Bueno, viví un año muy, muy bonito a pesar de haber sufrido, pero con final feliz. Realmente hay tanta diferencia entre una división y otra. En el Porque a lo aspecto mejor, futbolístico, mucha. claro, porque a lo Sí. mejor la gente que lo vemos desde fuera, sí que, no, igual no es tanto, igual, Quizás se note menos cuando juega un primera ref contra un segunda división que no le vapulea, pero cualquier futbolista de primera ref se mete en el equipo de segunda división y si quiere jugar a ese fútbol o se adapta o va a terminar otra vez por volver a primera ref. Porque es vale. así, yo ya te digo que noté muchísimo cómo corría el balón y que se juega a 2 toques. Mm, En primera ref, o por lo menos antes en segunda B, había mucho individualismo, cogía el balón, había mucha gente muy buena, pero conducía en exceso. En primera y en segunda división, yo la primera no he tenido la suerte de jugar, pero la veo igual que la segunda, es que se juega muy rápido. Se juega 2, 3 toques, salvo el futbolista diferencial que coge el balón en banda y va a desequilibrar y a hacer uno contra uno, pero el resto, el balón vuela, la verdad que se nota mucho. Y después de esa temporada en Salamanca, puede ser que recibas otra llamada Otra de llamada, la sí. misma persona. Sí, bueno, yo estaba haciendo la pretemporada en Elche y Bordalás en Elche, en Salamanca, perdón, estaba haciendo la pretemporada en Salamanca, tenía otro año de contrato y Bordalás y el Elche, bueno, pues estaban empeñados en que fuera para allá, se pagó un traspaso y volví para Elche otra vez para estar allí junto a Bordalás y la verdad que, bueno, yo siempre digo que muchas veces se le ponen etiquetas a gente que sí, que luego tendrá sus cosas en el fútbol, pero cada uno utiliza sus armas. Ujú. A mí me hace gracia que siempre critican el fútbol de Bordalás cuando han perdido contra Bordalás. Ya, Cuando le ganan a Bordalás, en ese momento no dicen nada. ya. No sé, ya te digo que me parece muy injusto, pero creo que es un tipo que está muy por encima de todo este tipo de comentarios y a los números me remito. Sí. Lo Y, que está haciendo con cualquier equipo que coge es de mucho mérito. y sí que te quiero preguntar cómo es, claro, desde fuera cada uno puede tener una opinión pues a lo mejor un poco sesgada por lo que puede oír en un sitio, puede oír en otro. Puedes tener tu propia opinión por lo que ves cuando juega un equipo de Bordalás, pero desde dentro, ¿cómo es José Bordalás? Y yo te puedo decir cómo es para mí. O sea, Sí, para ti, para ti. para mí es una gran persona que le gusta, bueno, pues, y un gran entrenador, por supuesto, que le gusta tener todo controlado, que saca siempre el 120% del jugador y que tienes que llevar su ritmo porque si no te vas a quedar atrás. Y eso te obliga a exprimirte, a sacar lo mejor de ti y al final es que a los hechos me remito. Es que ha cogido al Getafe en segunda división en la zona baja y lo ascendió a primera división. Es que cogió al Alavés, es que lo hizo campeón de segunda división y lo ascendió también. Y luego en primera división y cogió a un Valencia prácticamente con 4 mimbres y lo metió en la final de la Copa del Rey y no la ganó por penaltis. Ya te digo que a mí esas críticas muchas veces me hacen gracia porque yo creo que son críticas desde la impotencia. Ujú. Sí, quizá. Sí, el no Sí, entender las armas que. no sé, claro, es que yo lo digo, lo he hecho en alguna entrevista, es que a Bordalás también le gustaría entrenar al Madrid, seguro, o al Barça, y seguro que jugaría distinto, pero Ya. Bordalás se tiene que hacer también a los futbolistas que tiene y a las cualidades que tienen sus futbolistas y sacar el máximo rendimiento, y eso lo hace como nadie. Ujú. Sí, o sea, yo eso coincido Sí, porque al te podrá Getafe, gustar más o te podrá claro, eso gustar es. menos, pero Los resultados, los ahí resultados están, ahí ahí están. están. Y bueno, ¿qué tal son esas temporadas en Elche?
Buenas, porque bueno, me llevo una hija ilicitana, acabo con un ascenso a Primera División, pero en lo personal yo nunca había pasado por el quirófano y estoy 3 años y paso 3 veces. Me rompo 2 veces la rodilla derecha, ¿Qué lesión? el cruzado, el Vale. compartimento externo, se me arrancó la inserción del bíceps femoral, porque fueron las dos en dos acciones traumáticas. Yo apoyo y en una es contra Montoya, el futbolista Sí. del Barça B en aquel momento, y me pega la cara interna, se me arquea toda la pierna y bueno, me explota el lateral externo, el cruz, todo. Me recupero, estoy 7 meses, vuelvo, debuto, hago gol el día que vuelvo y debuto contra el Almería y, y a los 4 o 5 meses, un año después de la primera, una jugada similar, un balón largo, yo meto el pie, me pega una patada el portero y me rompe el cruzado. Me rompe el cruzado y otra vez y la verdad que lo Una pasé rodilla. bastante mal. Sí, sí. ¿Y cómo, no sé, en ese momento que se te pasa por la cabeza después de haber tenido así dos lesiones graves, porque son graves, eh, sientes en algún momento como que tu carrera Sí, peligraba? sí, sí, sí. De hecho, mira, yo siempre lo digo, yo en un campo de fútbol solo he llorado una vez. Y he perdido ascensos, he perdido. Pero al final no. Y solo he llorado una vez y fue después de marcar un gol. En mi última jornada en Elche, yo sabía que era mi último partido, ya habíamos ascendido y jugamos contra el Guadalajara. Yo me había hecho una camiseta en la que ponía gracias por si marcaba y marqué. Y además hay un vídeo, y está el vídeo de YouTube y se me ve que voy muy feliz, con Coro sonriendo a por la camiseta, pero conforme voy llegando a la camiseta, se me va pasando los 15 meses que había estado lesionado en esas 2 o 3 temporadas, que no sabía yo si iba a volver a jugar, si iba a volver a recuperarme. Y se me saltan las lágrimas. La verdad que fue un momento que se me pasaron tantas cosas por la cabeza que, no sé, de esas emociones que no puedes controlar Y que y es un cúmulo sí, de todo, ¿no? y que fluyen y que explotas y que, bueno, la verdad que fue un momento muy bonito. Me pude despedir del Che con un ascenso, habiendo marcado la última jornada y con buen sabor de boca. Acaba la temporada en Elche y te vas al decano del fútbol español, al Recreativo de Huelva. Sí, Cuéntanos un poco pues cómo es ese año. yo creo que el proceder fue muy parecido, porque yo acabo, y me acuerdo como si fuera ahora mismo, acabamos la celebración de Elche, acabamos todo, acabamos la temporada y me vengo con mi mujer y en ese momento solo tenía una hija que nació en Alcoy y, y venimos a Zaragoza y ese mismo día o al día siguiente estaba, te voy a decir, en el Mercadona de Aragonia Vale. y me llamó Sergi Barjuan, ya te digo que me acuerdo como si fuera ahora mismo. Y me llamó y me dijo lo mismo, que le habían hablado muy bien de mí, que sabía que había tenido la lesión de la rodilla, pero que estaba perfecto, que le gustaría contar conmigo. Y ya te digo que para mí esa confianza es muy importante y vamos, no, es que no tuve alguna cosa más, pero es que ni las escuché porque ya le di mi palabra al míster y la verdad que, bueno, pues pasé un gran año también. Hice 12 goles en segunda división, estuvimos a punto de jugar el playoff, no lo jugamos por el gol a verás, que lo jugó el Córdoba, que acabó subiendo en aquel famoso playoff Sí, con la con la invasión de invasión de campo de campo. Las Que Palmas además y... entra, el Córdoba entra porque el Barça B queda tercero ese año. Eso es, eso O sea, es, eso es. el El Córdoba Córdoba queda jugó como séptimo. séptimo y Sí. nosotros octavos. Y la verdad que yo siempre lo digo que cuando dentro del campo, cuando más he disfrutado del aspecto futbolístico del tiki-taka que se supone, Ujú. fue en el Recre. En el Recre. Porque Sergi Barjuan, bueno, pues es escuela Barça y la verdad que lo tenía súper, súper metido en su sistema, lo entrenábamos muchísimo y luego a la hora de jugar disfrutábamos un montón. La verdad que lo teníamos de memoria, prácticamente con los ojos cerrados jugábamos al fútbol y era un fútbol muy bonito, muy vistoso, en el que, ya te digo, yo disfruté mucho, mucho. Ujú. Y en Huelva solo estás una temporada. Estoy ese año, solo estoy ese año y Tenías ficha, o sea, tenías contrato yo firmé un un año, año. porque yo salgo de una lesión y cuando sales de una lesión, bueno, pues los clubes muchas veces intentan aprovechar.
No quiero Es un poco decir. el proceder habitual, ¿no? A lo mejor. Normalmente sí. ¿Qué quiero decir con que se intentan aprovechar? Pues que ellos saben que tú necesitas jugar y que a la hora de ofrecerte un contrato, pues saben que no puedes exigir mucho. Y yo ya te digo, me llamo el Mister, no exigí mucho. Y eso sí, les dije, solo quiero un año. No me voy a atar a más porque yo estoy convencido que me van a salir bien las cosas. Ujú. Y me solo firmé un año y la verdad que me fue muy bien. Y en algún momento cuando acaba ese año con el Recre, ¿hay alguna oferta en la mesa para quedarte otro año más o...? Fue curioso porque a mi representante, a ver, yo hice 12 goles, fui el máximo goleador, jugué, pues no sé, 38, 40 partidos. Y es verdad que, por lo que me contó mi representante, le insinuaron que, bueno, que como para tercer delantero, que... Y dijo, no te preocupes que no va a seguir Miguel. O sea, acabas de hacer 12 goles, máximo goleador, y ya te ponen en duda. Y yo no quiero estar en un sitio que me pongan en duda. Vuelvo a lo mismo, no sé si era estrategia del club Ya. para meterme presión a la hora de renovar, que no exija mucho, porque ya te digo, máximo goleador del equipo y jugué, pues a lo mejor de los que más del equipo. Pero en ese momento ya no hubo ninguna conversación más. Y yo en el momento que dudan de mí, me voy de donde esté. Ujú. Y bueno, y te vas de punta a punta Sí, prácticamente que también influyó mucho. y bajas una división. Digo que también influyó mucho porque en diciembre de ese año el Real Oviedo y Carmelo del Pozo, que era su director deportivo, ya me estaba llamando. Y yo siempre O lo sea, desde digo. diciembre te llamaban. En diciembre yo estaba Vale. peleando, nosotros fuimos 8, 10, 12 jornadas líderes. Nosotros Ujú. venimos a la Romareda líderes, ganamos 1-2, marco yo el segundo. Y ya me estaba llamando el Oviedo y yo decía, el Oviedo, si no sé ni en qué categoría estaba, porque yo estaba centrado en intentar ser campeones, no, pero iba líder y quería pues seguir líder o jugar un playoff de ascenso a primera división y me llama un equipo de segunda B, no me cuadraba mucho la situación y vamos, no le di en principio ninguna importancia, pero es que desde ahí hasta que acaba la temporada eran llamadas prácticamente todos los meses y, y al final acabó Ujú. pasando, yo veo que firma Esteban de la Almería, que acaba de ascender a Primera División, si no me equivoco, y rechaza el contrato en Primera División y se va a su Oviedo, porque Esteban es de Oviedo y es oviedista, y dije, ostras, ¿esto va en serio? Y hablé con mi representante, llegamos a un acuerdo enseguida y para que fui, siempre lo digo, que para mí es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Y además, buena, porque ese año en segunda B te Sí, hartas. sí, era el riesgo que había. Yo venía de hacer 12 goles en segunda división y yo di un paso atrás, arriesgándome a que podía ser de hacer 8 o 10 goles, no ascender y no volver a jugar en segunda división, porque yo ya fui, si no me equivoco, con 31 o 32 años a Oviedo y bueno, pues podía haber pasado. Por suerte pasó todo lo contrario. Desde que llego, creo que las primeras 15 jornadas llevaba 17, 18 goles. Vamos, el equipo líder prácticamente desde el Ujú. principio, ganó la liga, consiguió ascender contra un Cádiz que estaba en una situación muy parecida, Sí. con unos contratos importantes, con una afición importante detrás, con, bueno, pues un club que perfectamente te podía haber ganado y te hubieras quedado, bueno, pues no sé si hubiéramos ascendido, porque es verdad que luego tenías otra oportunidad, pero se dio de la mejor manera. Empatamos a 1 en Oviedo y en Cádiz es que teníamos que ganar, porque el empate les valía a ellos. Y ganamos 0-1 y para Oviedo, después de 12, 14 años entre segunda B y tercera, con dos momentos a punto de desaparecer, para Oviedo Ujú. aquello fue, vamos, el ver la luz, el volver al fútbol profesional y hoy en día, cada vez que vuelvo a Oviedo, no hay oviedista que no me vea y me siga Ujú. agradeciendo aquella temporada. Luego hablaremos un poquito más de Oviedo. Y además, es una vuelta a segunda división bastante buena, porque ya desde la primera temporada no es un Oviedo que pelee por no Sí. descender, ni mucho menos. Es un Oviedo competitivo que se queda cerca de esos playoffs, se queda unos cuantos puntos, pero no es un Oviedo que peligre. ¿Cómo es esa vuelta a segunda división? ¿Crees que tenías como una confianza más renovada después de haber estado ese año en segunda Sí. B y A ver, haber hecho todos los goles? sí, a ver, yo me sentía capacitado, por supuesto, porque ya había jugado 5 o 6 años, Ujú. 4 o 5 años antes, 4 o 5 temporadas
en segunda división, 5. La de Salamanca, las 3 de Elche Sí. y la de Huelva. Y yo sabía que podía jugar en segunda división, había hecho goles, pero es verdad que cuando vienes de hacer 30 goles, pues todavía vienes con más confianza, estás en un sitio que te sientes querido, estás súper feliz, tu familia. Y la verdad que fueron buenas temporadas. Estuvimos muchísimas jornadas en playoff durante, yo creo que de las 3 temporadas que estuve, creo que por lo menos 2, estuvimos muchas jornadas en playoff y a última hora siempre nos caíamos. De Sí. hecho, la última que estoy, si no me equivoco, estamos empatados a puntos con el que juega el playoff. Con Y fue Osasuna creo que es la última temporada. ¿Puede ser? con Osasuna, sí, pues podría ser. Que No sé creo si que es el año que Osasuna o asciende Osasuna. Numancia o no te sabría decir. Porque en Puede ser. Numancia también Es en estaba ahí, Numancia. bueno, un equipo de estos y te quedas con ese mal sabor de boca y bueno, yo cuando me voy de Oviedo también me voy después de jugar 40 partidos y de ser máximo goleador del equipo con 10 goles. Ujú. Pero lo dije, si me quedo voy a ser el más feliz del mundo, si me voy me voy a ir el más orgulloso del mundo por todo lo que he vivido, por el cariño que me llevo y por la experiencia y porque para mí Oviedo hoy en día es mi segunda casa. Ujú. Y bueno, te vas de Oviedo y te vas dirección Cataluña, te vas al Reus. Sí, Una media temporada curiosa. Cuéntanos un poco cómo es ese Reus, primero sí. futbolísticamente, qué crees que te aportaba a ti como para decidir ir cuando dices que sí, que vas. Y luego que nos cuentes un poco lo que puedas si quieras de qué pasa en ese Reus, O qué lo que yo sucede, viví. lo que tú Yo viviste. siempre digo que cuando las cosas pasan es por algo. Si a mí no me renueva el Oviedo, perdón, si a mí me renueva el Oviedo, yo no voy al Reus. Si el Reus no lo descienden de categoría, yo no puedo jugar en el Real Zaragoza. El sueño de toda mi vida. Y desde el principio de esta conversación ha sido lo mismo, jugar en el Real Zaragoza. Por eso digo que cuando las cosas pasan es por algo. Yo me fui de Oviedo muy feliz, fui muy feliz a Reus, Ujú. pero en ningún momento pensábamos los que estábamos allí que íbamos a vivir lo que vivimos. De hecho, yo las 2 primeras jornadas no tengo ni ficha siquiera, Guau. ni yo ni 8 compañeros. La segunda jornada viene el Real Zaragoza Reus, yo no puedo jugar contra el Real Zaragoza y, y fue un poco surrealista todo. Después de hacer toda la pretemporada, recuerdo que era el jueves y jugamos el fin de semana de la primera jornada en Las Palmas. Y nos reúne el míster y nos dice que solo tiene 15 fichas. Que de los que hemos llegado nuevos y alguno más, pues que no, que la liga por temas del control económico, de lo que sea, pues no podía inscribir más fichas. Pasan 2 semanas y si no me equivoco, la liga les da un presupuesto al Reus para meter, no sé si eran pues 6 futbolistas más en ese precio, en ese presupuesto. Y el Reus, ¿qué hizo? Pues meter 3 futbolistas que ocupaban ese salario. Uno de ellos era yo y 2 futbolistas más. Al final empezamos la liga con 15, 16 futbolistas. Bueno, empezamos, antes he dicho con 15, empezamos con 12, si no me equivoco, van 11 o 12 futbolistas profesionales a Las Palmas. Y recibe al Zaragoza lo mismo. Y luego nos inscriben a 3 o 4 más y estamos toda la temporada con 15 fichas del primer equipo. O sea, y esa, Toda la temporada no, la media bueno, que al final, pues la liga entiendo que le pediría explicaciones y le pediría documentos y historias al Reus y, y pues la liga o el juez de la liga, mejor dicho, acabó tomando una decisión o sea, y porque ya está. como tal esa falta de fichas que para esos partidos que se suplían con el filial. Sí, sí, claro, claro. Nosotros el Reus tenía el filial, no te sé decir si estaba en primera catalana Sí, o sí. estaba en preferente o estaba en tercera división. Y es verdad que vinieron 2 o 3 chavales que estaban siempre con nosotros, que tenían mucha calidad, que tenían mucho nivel. Pero claro, es que jugabas siempre contra el Real Zaragoza, Las Palmas, equipos muy potentes y así no podías competir. Ujú. Aguantamos la primera vuelta como se pudo y nosotros pusimos todo de nuestra parte y ya está. Y claro, me imagino que vosotros los futbolistas, pues un silencio total y un desconocimiento absoluto, ¿no? Sí, y yo De lo que creo estaba que, pasando por detrás. que una falta de transparencia absoluta, porque tú pedías explicaciones y todo eran evasivas. Nadie
te contestaba, y si te decían algo veías que no se cumplía una vez y otra vez. La verdad que fue un momento duro porque, claro, dices, no, son 12 futbolistas que son del pueblo los chavales y al final, pero claro, es que estás hablando de fútbol profesional, que todos están con sus Ujú. familias detrás, estuvimos 4 meses sin cobrar, millonarios en segunda división hay muy pocos, por no decirte ninguno, o los que han jugado en primera división muchos años y luego ya dan el paso de ir para atrás y se pueden permitir el jugar gratis. Ujú. Normalmente los sueldos de segunda división sí te permiten vivir muy bien, pero claro, tú ya cuentas con esos ingresos, a nada que hagas cualquier movimiento, cualquier tipo de inversión o lo que sea, vas a pasarlo mal como cualquier otra persona. Mm. Y bueno, llega un momento pues que lo que sucediese, que la liga dice hasta aquí, y el Reus automáticamente se acabó Sí, se esa acabó temporada. la liga. Bueno, es que es la liga, pero es el juez de la liga, porque Ujú. realmente yo ya no sé si no fue Tebas como tal, tú te vas fuera. O sea, hay un Ya. juez que si Tebas dice una cosa, pero el juez tiene que coger los estatutos, las normas y hacer cumplir las normas. Y el juez de la liga pues decidió expulsar al Reus de la segunda división, del fútbol profesional, mejor dicho, que no sé si fue una sanción de varios años sin poder volver al fútbol profesional y en ese momento quedamos todos libres, que es cuando yo puedo venir al Real Zaragoza. Todos Y, sabíamos ya la situación y yo incluso fui a las oficinas, dije, yo perdono todo lo que me debéis, pero dejarme marchar porque esto ya sabemos cómo va a acabar y tengo la oferta del Zaragoza y yo solo quiero jugar en Zaragoza sí o sí. No me dejaron y tuve que aguantar hasta que el juez tomó la decisión y nos dieron la carta de libertad. y el 25 de enero de 2019, si no me equivoco, Sí, sí, fue 25-26, pero sí. bien, por ahí cumples el sueño, ¿no? Sí, Y vienes a Zaragoza. sí, bueno, para mí el sueño ya había sido antes cuando mi representante, igual que te decía cuando me llamó Sergi Barjuan, que me acuerdo Ujú. perfectamente, me acuerdo como si fuera ahora mismo cuando me llama mi representante y me dice que lo ha llamado Lalo Arantegui, que quiere que venga al Real Zaragoza. Y yo estaba en Por Aventura y me acuerdo que estaba al lado del carrusel. O sea, es que es como si fuera ahora mismo. Son de esos momentos de tu vida que pasarán muchos años, pero que no se te olvidan porque, claro, para mí era la llamada que había estado esperando toda mi vida, que yo Ujú. pensaba que ya no llegaría con 36 años y, bueno, que por suerte para mí llegó y pude, bueno, pues disfrutar mucho. Es verdad que tenía 36 años, pero estaba como un chaval. Yo no tocaba una camilla para nada. Llevaba 5 o 6 goles en ese momento, en esa media temporada, con Ya. la situación que teníamos. Creo que el Zaragoza me llamó por zaragocista, pero también porque era válido para, Ujú. para el equipo en ese momento. Y bueno, esa media temporada de Zaragoza, un poco flojo, ¿no? Yo recuerdo un Zaragoza un poco... Sí, yo vengo con el Zaragoza, si no me equivoco, 2 puntos por encima del Ujú. descenso, una cosa Sí, así, una situación muy complicada. Bueno, el míster Víctor Fernández también llegó a una situación sí, complicada. creo que Víctor llega en diciembre, puede Eso es, ser, sí, algo sí, así. claro. Y yo llego pues poco después y cuando yo llego, ya te digo, no sé si estaba el equipo 2 puntos por encima, si no me equivoco, y fue un año complicado, complicado, pero que se consiguió el objetivo Que era, que era la salvación. era la permanencia. Y sí que es verdad que yo creo que es un poco curioso porque ese verano el Zaragoza se mueve. Bueno, siempre durante... mientras, mejor dicho, ha estado Lalo, sí que es verdad, y la fundición, sí que es verdad que ha habido mucho movimiento, que algunos han salido mejor, algunos han salido peor, y sí que es un verano con bastante movimiento y alguno un poco raro, ¿no? Porque viene un tal Luis Suárez. Sí, pero bueno, al final Luis viene, era su primera o su segunda Había estado el año anterior en el en Nastic de Tarragona. Tarragona y viene a hacer 7 goles. Ujú. Tampoco es que venga, No, se le presuponía mucho potencial, ujú, pero claro, había que apostar por él. claro, a eso me refiero, Y que fue un acierto espectacular. que hay fichajes ese año porque, bueno, De Puado autor, también. ¿no? Sí, Sí, Puado sí. también es un nombre que en ese momento a lo mejor No, no lo conocía no nadie. te podía sonar, No, no, seguro. pero al final es un Zaragoza que juega mucho y que juega muy bien. Sí. Entonces, quiero que nos comentes un poco, pues, cómo es
principio, hasta marzo, Sí, hasta la pandemia. sí, de ese Zaragoza, como lo vives tú, ya pues con un fútbol yo creo más estético, más bonito, desde dentro tú, ¿cómo lo vives? Sí, pues yo disfruto mucho a pesar de que no tengo las oportunidades que yo quiero y no sé si me merecía, pero yo disfruto mucho porque pues un zaragocista viendo que su equipo gana, pues desde luego que, como digo, disfruté mucho y aporté lo que pude y bueno, la lástima fue la pandemia, que nos vamos como líderes, no, segundos. Segundos, me A parece. falta de, bueno, con 6 puntos de diferencia sobre el tercero, que creo que era el Huesca en ese momento, Sí, creo que sí. si no me equivoco, y bueno, pues la cosa pintaba bien, eso sí, fue vivir la Claro, maldita pandemia que vivimos todos sí, yo me y acuerdo, volvimos y no salió nada. creo recordar que el último partido es contra el Málaga, El antes de Málaga, pandemia, y era, 0-1, gol de Luis Suárez, a pase era, de Nieto. era un festival, los ánimos, cómo estaba todo en la ciudad. Sí, es que es así, es que es así, es que el equipo daba señales de eso, daba Eso es. señales de que era el año. Pero a la vuelta de la pandemia me han hecho 1.000 millones de veces esta pregunta, me la he hecho yo. ¿Qué pasó? No te sabría decir. Te sabría decir porque es verdad que jugamos miércoles, domingo, Ujú. porque si no me equivoco teníamos que jugar 11 jornadas en mes y medio, no sé, en muy poco tiempo. Y perdías un partido y intentabas desconectar, intentabas decir, venga, que ya está, borrón y cuenta nueva, viene otro partido, somos buen equipo, vamos a hacerlo. Y volvías a perder y decía, no. Es inexplicable, perdimos los 5 primeros partidos como locales. Yo eso no lo he vivido nunca, nunca. O sea, porque puedes perder 3, empatar uno y perder 2. No, perder 5 seguidos yo no lo he vivido nunca. Y ¿Crees es que, algo que no encuentro ninguna explicación. crees que era algo más de algo más a nivel de preparación física o era algo más anímico? No lo sé, no lo sé. Es verdad que normalmente los 11 siempre eran los mismos, que jugabas cada 3, 4 días y el equipo podía estar físicamente tocado. No te sabría decir, no te sabría Ujú. decir. Yo no, ya te digo, nunca he encontrado una Ya. explicación a lo que pasó y si la tuviera, pues le hubiera intentado poner o aportar en ese momento para Ujú. que, para mí, ya te digo, lo más grande que me hubiera podido pasar en esta vida hubiera sido ascender con el Real Zaragoza, Estoy, porque hace poco viví en persona el ascenso del Real Oviedo y el día que se asciende aquí esto va a ser una bendita locura que ojalá vivamos pronto. yo no me lo quiero imaginar porque el día que pase lo quiero disfrutar simplemente. Y, y sí que, bueno, acaba lo que sería la liga regular. Zaragoza queda tercero. El Zaragoza juega contra un ex equipo Elche. tuyo, contra el Elche. ¿Qué se te pasa por la cabeza en ese minuto 81 con ese gol de Nino? Bueno, pues por desgracia ya me había pasado en alguna ocasión. El Ujú. perder, al final no deja de ser un deporte. Ya. Yo perdí también un ascenso con el Elche precisamente contra el Granada. Eh, Habíamos empatado a 0 en Granada, empatamos a 1 en casa. Nos anulan un 2-1 Ujú. que años más tarde, bueno, pues con todo esto que está pasando del fútbol, cosas que la gente no se cree de escándalos que salen, yo me los creo. O sea, yo me los creo, vamos, a pies juntillas. Si has estado tú dentro. Yo he estado y cualquiera que se ponga el 2-1, el gol que nos anularon contra el Granada, que ojalá hubiera estado el VAR y el Elche hubiera ascendido a Primera División en aquel momento. Eh, bueno, pues la verdad que un chasco porque tenías a una ciudad enorme, con un club enorme, una historia enorme detrás y todas las ilusiones de esa gente, pues volvían a empezar de cero otra vez. Sabías que ya se había acabado la temporada, que no había nada más que hacer y, bueno, una lástima porque lo tuvimos cerca, sobre todo en Liga, Ujú. porque al final los playoffs, bueno, pues son cuestión de detalles y no se pudo conseguir. ¿Crees que perjudica que hubiese ciertos aplazamientos en ciertos Sin partidos y que duda, al sin final duda, Luis Suárez tuviese que sin, volver a sin duda, Inglaterra? sin duda. Le ha pasado este año a la Almería. Ujú. Es que es curioso. Y con Luis Suárez otra Sí. vez. Pero yo este año, como era contra el Oviedo, dije, pues este año me alegro. Que lo sufran otros.
Ujú. O sea, yo no entendía, es que me parece, o sea, me ha alegrado este año de que no juegue Luis con el Almería, a Luis lo quiero un montón y me alegra un montón de que estuviera con Colombia, pero me parece tan injusto que no me parece normal, no me parece normal que un tío que ha metido, y he perdido la cuenta de los goles que ha hecho, 20 y pico, 30 goles este año, 29, creo. En 29, Liga, en Liga. no sé si 26 o 27 en Liga, más 4 que he metido en Copa del Rey, Ah, creo que ha hecho vale. 31 o 32 en total. Vale. Pero, claro, de repente que se lo lleve su selección, que para él es lo más grande jugar con su país, Ujú. y que no pueda jugar un playoff. Es que estás todo el año peleando para jugar ese playoff y que no lo pueda jugar, me parece tan injusto que no. Pues lo mismo que nos pasa a nosotros. O Ujú. sea, nosotros tienes a Luis Suárez que hace 19 goles, que es pichichi, y que su equipo de procedencia dice, bueno, hasta aquí, ya habéis alargado mucho esto, se alarga mucho, ya no lo podemos dejar más. Porque recordemos que Watford El Watford era el propietario de. Sí, sí, amplía, amplía pero claro, bastante, es que no se bastante. sabía cuándo Claro, se iba a claro. jugar, ¿no? Una semana más, no, otra más, no. Y el equipo dice, bueno, pues Ujú. hasta aquí, y para nosotros fue un jarro de agua fría. O sea, yo en Liga, sí creo que jugué un partido de titular. Hice 5 goles en Liga, me parece, si no me equivoco, y jugué un partido de titular la última jornada contra la Ponferradina. Sí, y tuve que jugar el playoff. Ya. Que estaba capacitado, no tengo ninguna duda de que estaba capacitado. O sea, de hecho, hice 6 goles esa temporada, fui el segundo máximo goleador, porque el siguiente era Apuado, que hizo 5. Jugando un partido de titular más la Copa del Rey. O Ujú. sea, ahí estaba tranquilísimo por mi parte porque. Pero claro, yo como zaragocista y como compañero me veo a mí, veo a Luis y yo pongo a Luis y yo me siento en el banquillo. O Ujú. sea, porque lo primero que quiero que hacer es ganar y más con mi Real Zaragoza. O sea, yo hubiera puesto a Luis sí o sí. Que yo era un buen complemento para cuando él estaba cansado, desde luego, no tengo ninguna duda. Que tuve que jugar yo y que para mí, bueno, pues hice lo que pude, no se pudo marcar. Tuve una ocasión con Edgar Badía que alguna vez me la han recordado. Digo, escucha, es un mano a mano, aguanta bien de pie, me la saca, ¿qué quieres que haga? Es fútbol. Bueno, también hay un penalti Sí, por bueno, ahí. pero ya era al final también y ya Sí. no, bueno, muchas cosas que pasan. Pero que en ese sentido yo estaba tranquilo, ya te lo digo. Ujú. Pero el no tener a Luis, no tener a Puado porque estaba con el COVID, la verdad que fue un palo tremendo porque fueron dos futbolistas diferenciales en la categoría que a día de hoy los, los Se ha estamos, visto, los se ha visto. estamos viendo. Sí, sí. Y bueno, después de ese mal sabor de boca que queda contra el Elche, mm, ¿qué pasa? Porque te vas a Egea Sí, y crees que a lo mejor ya era el momento de decir hasta aquí el fútbol profesional. bueno, sobre todo porque mi hija mayor, por ejemplo, nació en Alcoy y llegó a Zaragoza con 11 años. Ujú. Volver a mover a toda la familia. Tengo otra hija, Adriana, que nació en Elche y Miguel, que nació en Huelva. Ujú. Miguel llegó a casa con 5 o 6 años, Adriana con 7 8 y Elsa con 9 10. Volver a mover a toda la familia, pues yo ya sabía que cuando llegaba a Zaragoza era para estar por aquí. Me llama Legea, supuestamente hace un proyecto ambicioso y bueno, pues yo quería seguir en casa y bueno, vi que era una buena opción. Firmé 2 años y la verdad que no tengo, bueno, cosas que pasan en el fútbol, luego me lesiono, pero firmé con mucha ilusión y siempre me ha quedado esa espina de no haber podido disfrutar y haberle devuelto, sobre todo a la afición del Egea, la confianza que el club puso en mí. Ujú. Pero vuelvo a insistir, son cosas que pasan en el fútbol. Yo no quise lesionarme, me No, lesioné, no pude no creo que volver nadie y. quiera. Pero sí que me queda esa espinita de decir, te has retirado en un gimnasio, porque yo me retiré intentándome recuperar. Así que. Bueno, como hemos dicho, ¿no? Un poco fuera de cámaras, mejor con más años Sí, no, desde luego, ¿eh? que más Yo joven. me tuve que retirar por una lesión. Bueno, yo de hecho llevo las dos rodillas que Sí, desde aquí se parecen, ve que parecen dos, marcas de guerra. dos mapas y tengo muchas marcas de guerra, pero agradecido de que me pasara con 38 años. Me podía haber pasado en el Fuentes con 18, como le ha pasado a algún chaval, y bueno, pues no hubiera disfrutado todo lo que he disfrutado. Yo ya te digo, al final vuelvo a la frase que decía antes, cuando las cosas pasan es por algo y mi destino estaba ahí y ya está, feliz de lo que he podido vivir y sin ningún rencor
a esos astros que te apartan del fútbol, ni mucho menos. Vale, bueno, ahora que más o menos ya hemos llegado desde que prácticamente estás bebiendo de biberón hasta que te retiras, te quiero hacer una pequeña cosa. Te voy a decir ciertas palabras o nombres y con una o dos palabras, lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? No sé si soy bueno para esto, ¿eh? Pero Bueno, bueno, vamos a lo probar. intento. La primera, fútbol, Vida. vida. La segunda que te quiero preguntar es David Navarro. Dos palabras no te podría decir, pero una persona muy importante a lo largo de mi carrera. Vale, José Bordalás. También. Ujú. Víctor Fernández. Bueno, pues un ídolo del zaragocismo con el que pude compartir vestuario. Real Oviedo. Es complicado, ¿eh? Mi segunda casa, no sé cómo decirte. Felicidad, alegría. Para mí, Zaragoza al margen, el Real Oviedo es muy, muy, muy importante. Real Zaragoza. El sueño de un niño cumplido. Y por último, que se nos ha quedado ya vieja, la Romareda. Bueno, pues un sitio muy emblemático, carismático, con mucha nostalgia, que desde luego necesitaba, bueno, ponerse guapa, que cuando volvamos va a ser una pasada, que creo que va a estar a la altura de lo que Zaragoza se merece. Y pues un sitio en el que he sido muy feliz, la verdad. Tengo una pregunta también para ti, tú que has jugado y has visto muchísimos campos. ¿Las redes de la Romareda son las más bonitas? Para ti, ¿eh? Sin duda, y las más peculiares, y yo creo que todo el mundo las tiene grabadas en la cabeza porque es algo muy característico de la Romareda y que marcar un gol en la Romareda y que vese la red de atrás directamente es complicado, ¿eh? Porque Difícil. el tamaño que tiene, pero sí, es algo muy, muy icónico dentro de la Romareda. Y ya como última palabra, te quiero preguntar zaragocismo. ¿Qué se te viene a la cabeza de la afición del Zaragoza? Un sentimiento que no puedes explicar, que yo cuando jugaba, ya no solo en Zaragoza, en Oviedo, en muchos sitios te decía, no, es que de vuestras victorias depende la ilusión y el estado de ánimo de una ciudad. Y cuando eres futbolista, bueno, pues tratas de entenderlo, pero cuando estás fuera realmente es cuando lo entiendes. Yo, si gana el Zaragoza o pierde el Zaragoza, para mí el lunes no es lo mismo. Es que entiendo que a todos los zaragocistas Pasa. nos pasará lo mismo. No es lo mismo un lunes cuando el Zaragoza gana 2-0 y te vas a casa de la Romareda todo hinchado, a cuando ha perdido y dice, madre mía, hasta un día con sol ya parece que haya nubes. Mm. Es un sentimiento, yo creo. Ujú. Vale, y ahora ya pues te quiero hacer ciertas preguntas y ya pasaremos un poco a hablar de dietas y entrenamientos rápidamente y ya finiquitamos. Eh, una de las preguntas que te quiero hacer, tú que has sido futbolista, y además cuando has sido más pequeño, ¿no? Digamos cadetes, juveniles, etcétera, te has movido un poco. ¿Cómo ves todo el tema que se está hablando ahora mucho de que si un club grande roba a otro, que si este mete mano en la cantera de tal, que al final todos acaban haciendo un poco lo mismo, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo es A ver, futbolista? al final que venga un club grande y te quite los futbolistas, es un poco ley de vida. El Zaragoza también se lleva a los futbolistas de la Amistad, del Stadium, es el grande y se lleva a Sí. de los clubes más. Sí, pero, o sea, Pero yo creo que la decisión también está en los padres y en los niños. Yo, si soy zaragocista, pues no lo sé si me iría, yo qué sé, con todos mis respetos, a un Villarreal, a un Betis. Otra cosa es que te venga un Barcelona, un Real Madrid, que son equipos que es que en el mundo habrá pocos equipos que se puedan comparar con estos dos. Pero es que estamos viendo casos que se van pues a canteras más. No sé, que es verdad que el primer equipo está en primera división y yo creo que eso es lo que a la gente le hace dar ese paso. Cuando realmente no se dan cuenta que ahora es más fácil que nunca el jugar en el primer equipo. O sea, es que en el momento que esté el Real Zaragoza en primera división, claro, pues, es que va a ser muy sube, complicado. O sube, sea, yo a el lo que nivel voy. sube.
si tú realmente tu sueño es jugar en el Real Zaragoza, si tú te lo curras en el Zaragoza, vas a estar más cerca de jugar en el primer equipo ahora que si el equipo está en primera división y tiene 100 millones de euros de presupuesto. Ujú. No lo sé, lo veo un poco en ese caso, pues eso. Luego, como decía yo antes, cuando estaba en infantiles cadetes, no había los representantes que hay ahora. Yo tuve representante por primera vez con 21 años. O sea, el año del Utebo mío, con 20 años y 20 goles en tercera división esa temporada, es cuando tengo yo mi primer representante. Ujú. Hoy en día hay niños en alevines infantiles con representante. Y por eso, si mi hijo no está en el preferente de el invento del Estadio en Casablanca o de la Amistad, pues me lo llevo a otro equipo que va. Yo, la verdad que eso yo antepongo eh, el que les enseñen a jugar y que aprendan a jugar al fútbol de verdad Ujú. a que mi hijo gane los domingos. Yo lo digo, mi hijo está en el Estadio en Casablanca, lo voy a decir. No sé si se puede o no, espero que Nah, no sí. pasa nada. Y este año se han salvado la última jornada, pero yo he acabado súper feliz porque la metodología del estadio es que los niños aprendan y que conforme vayan creciendo sean futbolistas. Que hay que ganar, desde luego que hay que ganar. Pero yo a los padres se lo decía, al entrenador se lo decía, yo quiero que mi hijo cuando acabe la temporada sea mejor futbolista que cuando lo empiece. Ujú. Y mi hijo hace con 12 años hará cosas que yo no hacía con 10, con 12 años, con su edad. Porque juega de cara, es delantero también, juega de cara, abre a banda, hace cosas pues que los entrenadores han tenido mucha paciencia y los niños jugaban de memoria. Y yo, o sea, antepongo eso a que mi hijo gane el domingo. Al final, yo también creo que es un poco un error un poco de concepto a nivel social, ¿no? Sí, sí, Nunca deja de ser fútbol formativo hasta que es pero fútbol es que lo de competitivo. formativo ya cada vez es menos. Claro, Es que hay muy pocos clubes que realmente sean formativos, a eso me refiero, que que antepongan el fútbol mm, a, a ganar. a eso es a lo que me refiero un poco, ¿no? Que al final, cuando eres un crío, Sí, sí. o sea, Te estás no, formando. eso ¿De es, qué sirve ganar todos los eso es. partidos y luego vas a llegar a juveniles y no te vas a saber orientar, no vas a Ujú. saber hacer un movimiento que te... ¿De qué te sirve? De nada. Y eso en muchos clubes pasa. Bueno, pues ahí tenemos un poco la respuesta, Sí. ¿no? De tu Bueno, opinión sobre eso. La siguiente pregunta que te quiero hacer, no sé si es un poco de tirarte a la charca o no. Quiero que me des tu opinión sobre Javier Tebas. Quizá desde... yo lo voy a decir y será muy poco popular porque la gente siempre está contra él. Yo solo he tenido una situación en la que hemos tenido cierta relación que fue en el caso Reus. Ujú. En el caso Reus, eh, hay un procedimiento en el fútbol profesional que se llama el procedimiento abreviado de contrato. Si a ti te deben 3 mensualidades, em, bueno, tienes derecho a denunciar y si el club no te paga en un plazo de tiempo, tienes derecho a todo el contrato. Vale, a nosotros nos debían 4 meses, no sé si son 3 los que te pueden deber para que tú ejecutes esa cláusula y creo que nos debían 4 si no me equivoco. Pero solo hay 12 futbolistas en la plantilla, por lo menos. Ahora no sé si la habrán cambiado. En aquel momento, de una plantilla de 20, solo se podían acoger 12 futbolistas a eso. Vale. Claro, los 12 primeros. ¿Qué 12? ¿Qué 12 se van a coger? ¿Tú por qué sí, tú por qué no? Claro, los otros que se van con una mano delante y otra detrás. Nosotros, ya te digo, estuvimos reunidos en la liga y Javier Tebas nos dijo, estaros tranquilos que vais a salir todos igual. La liga es la garante de los clubes y Ujú. a nosotros nos pagó los contratos la liga. Todo lo que no nos pagó el Reus, la liga como garante nos lo pagó la liga. O sea, actúa un poco como de aval, ¿no? No, no, desde luego. Claro, por eso el control económico de la liga, porque Ujú. si el club no responde, tiene que responder la liga. Es que eso es así. ¿Quién te paga si no? Pues los futbolistas hoy en día están en una situación que están amparados. O sea, Ujú. desde luego en casos extremos como el del Reus, que dice, no, desaparece el club y los jugadores que se apañen. No, está la liga, porque la liga le ha dado autorización a que compita y si tú no compites es como cuando un hijo se va a comprar una casa que avala al padre. Ya. Tú pagas, pero si tú no pagas va a pagar tu padre. Sí, sí, sí. Pues esto más o menos es lo mismo. Y yo lo digo, solo he tenido en toda mi carrera un, un momento, no sé cómo llamarlo, un episodio en el que he necesitado de esto, de Tebas, y yo es que no te puedo contar otra cosa. Yo siempre cuento lo que yo he vivido. Sí, sí, Que sí. otras personas habrán vivido otras cosas y
y luego hablará de, no lo sé, porque todo el mundo lo pone de vuelta y media. Entiendo que algo mal hará también. Pero personalmente, yo solo puedo decir que te cuento lo que he vivido. O sea, Vale. no. ¿Crees que el fútbol se está perdiendo un poco esa cultura de la afición? ¿Crees que a lo mejor tanto clubes como la liga pueden estar yéndose un poco en cuanto a patrocinios con ciertas empresas que retransmiten los partidos, etcétera? ¿Y crees que se está perdiendo un poco? A ver, se está perdiendo en el sentido de que hoy en día, si no tienes. No sé si echan algún canal, algún partido en abierto. Me parece Este que sí, año, pero ya no sé ni en qué canal. Antes, antes en sí, bueno, pero sí, hace años y cuando era yo más crío, pues es la que sexta. la Sexta Televisión Española siempre televisaban algo. Es verdad que si no te puedes permitir el pagar una plataforma de pago por ver el fútbol, no verlo, pues es verdad que antes los partidos de Champions también eran en abierto hace años. Sí, Ahora es imposible ver un partido de Champions si no estás pagando. Pues todas estas cosas sí que entiendo que alejan un poco a la afición del fútbol en general, pero es que volvemos a lo mismo, es que es un sentimiento. Es que el Zaragoza da igual en qué categoría esté, ya, es que yo voy a estar ahí. ya, O sea, igual que yo, vas a estar tú y va a estar miles de personas. Es que el Oviedo, he dicho antes que ha estado a punto de desaparecer 2 veces, pero literal. O ya, sea, ya, sí, sí. a horas, a días de desaparecer. Y la afición estuvo ahí. Y estaba en tercera división con 30.000, iba a decir, con 10.000 socios en tercera división. Sí, sí. O sea, es que el Zaragoza esté donde esté, que todos, no, yo el año que viene no me voy a hacer, al año que viene ahí estamos. Yo nunca he dicho Este esa año frase, este año no me ilusionó, otra vez. eso es, yo nunca he dicho esa frase, pero no sé, es un sentimiento y al final contra esos sentimientos. Mm. Vale, te quiero preguntar también, porque tú has jugado muchos años en esa categoría, sobre la segunda B, extinta ya, que ahora es primera y segunda ref. Eh, ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que ahora es más competitivo? ¿Crees que es menos? ¿Crees que es un Bueno, acierto? es verdad que antes en segunda B había contratos de segunda división en muchos equipos, sobre todo Ujú. la zona Valencia, Cataluña, el grupo 3 que es donde yo he jugado. Había muchísimo nivel. Creo que no conozco muy bien la primera red, pero el otro día estuve viendo la clasificación, o mejor dicho, el grupo donde va a estar el Tarazona y el Teruel, Ujú. y ves los equipos que hay, y es un grupo muy, muy potente. Es verdad que ahora solo hay 2, y antes había 4 de segunda B, se puede parecer bastante. O sea, no sé si será mejor o será un poco peor. Eso, los que hayan vivido las dos Ya. categorías te lo podrán decir, pero creo que la primera ref hay mucho, mucho nivel ahora también. Otra pregunta que tengo, porque ya te he dicho que estaba hablando con gente, ¿qué crees que has hecho como para, no sé, ser tan querido o tan bien recordado en prácticamente todos los sitios por los que has pasado? Sergio, la verdad es que Sergio. Lo he dicho, yo antes de ser un currante del fútbol, era un currante de la vida y yo cuando pues empecé a ganar dinero en el fútbol, yo sabía que esto tenía un final, sabía lo que era ganar un sueldo como un mileurista. Es que a mí me ha tocado mucho antes de ser futbolista. Es que yo he ido muchos años a trabajar de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana, porque si no, no podía ir a entrenar por las tardes. Es que yo he trabajado también en el campo y me levantaba a las 2:30 de la mañana porque a las 3 empezaba hasta las 11, 12 de la mañana a trabajar. Y en el momento que me dieron la oportunidad dije, me tienen que matar para que yo no viva del fútbol. Y fui yo, o sea, yo siempre digo que era un currante del fútbol porque yo nunca me he considerado un futbolista que iba al partido con los cascos, bajaba del autobús, no miraba ni a la afición. No, no, para mí yo soy un aficionado dentro de un equipo de fútbol. O sea, no sé, yo nunca, no sé cómo decirte, he evitado una foto, Ujú. ni una entrevista, ni que las podía haber evitado, desde luego que las podía haber evitado, porque hay momentos en los que, sobre todo cuando te van las cosas muy bien, pues estás en todos lados y porque eres el protagonista y te quieren. Yo nunca lo he evitado, porque siempre me he sentido un privilegiado porque sabía que esto tenía fecha de caducidad y por eso quise disfrutar
en todo momento. Yo fui consciente en todo momento de dónde estaba, de que esto tenía caducidad, y por eso disfruté tanto. ¿Crees, de alguna forma metafórica, que eres hijo biológico del Zaragoza e hijo adoptivo del Oviedo? Sin duda, sin duda. Yo alguna vez cuando me preguntan ¿por qué es tan oviedista? Es que solo tienes que venir conmigo un día a Oviedo y vas a ver el cariño que me da todo el mundo. Todo el mundo, desde el club, los trabajadores, la afición, todo el mundo. Es imposible no ser oviedista. Mi familia es oviedista, mis hermanos, mis sobrinos, todo el mundo, porque han estado allí conmigo y lo han vivido. Mis amigos, hace poco, en Semana Santa, estuvimos con mi hermano y su familia y unos amigos, y mis amigos son oviedistas, porque han vivido lo que, bueno, claro, han vivido en tercera persona lo que yo vivo en primera persona. Ujú. O sea, y es que son oviedistas, es que no, y desde luego que yo lo que digo, Zaragoza es mi madre biológica, digamos, y el Oviedo es mi madre adoptiva. Ujú. Eh, no sé, para mí los dos son... Ujú. Yo siempre digo, y casualmente, mi corazón es azul y blanco, blanco y azul. Vaya. O sea, Sí, sí. blanquiazul por el Zaragoza y azul y blanco por el Real Oviedo. Otra pregunta, claro, relacionado con esto. Hace, creo que fue el 21 o el 22 de junio, partido de vuelta, final de playoff, Real Oviedo-Mirandés, gana el Oviedo 3-1 en prórroga y asciende el Oviedo 25 años Sí, después. sí, ¿Estuviste ahí? ¿Cómo lo vive un hijo adoptivo del Real Oviedo? Pues fue espectacular. Mira, ya el año pasado jugó el playoff. Y a mi mujer se lo decía, la vuelta contra el Español era fuera de casa Sí. y yo viéndolo en casa me sentía, mira que es una chorrada, pero me sentía como que no estaba haciendo nada por echarle una mano e intentar empujar. Y este año le dije a mi mujer no pudo venir y mi hija mayor tampoco, solo fuimos mi hija mediana, Adriana y Miguel y yo. Y este año le dije, es que tengo que estar allí, es que tengo que estar allí sí o sí porque, no sé, me veía que en casa no me podía quedar. Ujú. Y eso que se perdió 1-0 en el campo Sí. del Mirandés. Pero yo estaba 100% convencido que era el año y la verdad que disfruté un montón, lo que te digo, la afición. Es que aun habiendo ascendido me seguía agradeciendo mi paso por allí, esto se empezó todo contigo, me decían, al igual que entiendo que eso dirán a otros compañeros que estaban ese año, pero Ujú. vuelvo a insistir, yo te cuento lo que he vivido yo. Gente llorando que se acercaba a agradecerme lo que hice yo por el Real Oviedo. Lo que te digo, yo lo que he vivido en Oviedo no te podría contar historias desde que un accionista del Oviedo. Bueno, es que yo me hice accionista del Oviedo 2 años antes de ir a Oviedo, sin yo saber que iba a ir a Oviedo nunca. Estando yo en el Elche, Fue el año este que casi desaparece, que eso hubo es. como mucha Estando yo en el gente. Elche, viene Pelayo Novo, que en paz descanse, a Elche. Y el Oviedo está a punto de desaparecer. Y pone la pizarra que, bueno, que el que quiera echar una mano al club, que puede comprar acciones. Y yo no recuerdo cuánto le di, no sé si le di 50 euros o no sé. Y Ujú. me compré unas acciones. Me dije, toma, porque yo vi que el chaval súper oviedista estaba apurado y dije, bueno, pues toma. Y me hice accionista. Y 2 años después voy a parar a Oviedo. Yo siempre digo que mi historia de amor con el Oviedo empezó 2 años antes Ujú. sin yo saberlo. O sea, sin yo saberlo. Y desde que me hice accionista 2 años, yo creo, cuando las cosas pasan es por algo. Es la tercera o la cuarta vez que lo digo. Me hice accionista, fui a Oviedo. Hace poco, en Semana Santa, cuando fui a Oviedo, conocí a un niño, 6 años, 5 o 6 años tendrá, que se llama Miguel por mí. O sea, que se tendría que llamar Pelayo, que se tendría que llamar Mateo, que se tendría que... No, Miguel por mí. Yo cuando nace me piden un vídeo para felicitar a los padres porque le habían puesto a Miguel por mí. O sea, a mí me han pasado en Oviedo cosas desde otro accionista, tiene una foto mía celebrando un gol tatuada en el gemelo. Hostia, No sé, es que te podría contar mil qué cosas historias, que me ¿no? pasan que dices, ¿qué he hecho yo para merecer Ya. esto? Bueno, y te quiero hacer la última pregunta antes de hablar un poquito rápidamente de tema de entrenamientos y dietas. Y esa última pregunta es, no sé, un poco de intuición tuya. ¿Crees que celebraremos un Sí, ascenso en el estadio modular?
En el estadio modular, ¿eh? Ojalá. Yo ¿Sí? siempre soy de intentar sacar las cosas positivas. Y cuando despides a la Romareda, el último día dije, bueno, la estamos despidiendo porque la Romareda tiene claro que no es de segunda división. O sea, nos echa de aquí, se va a poner guapo y vamos a volver en primera. Ojalá, Ojalá. ojalá, Yo también tengo ese ojalá, ojalá. presentimiento. Hombre, que el equipo le coja el tino cuanto antes a ese campo que va a ser nuevo para todos, pero si tú te haces fuerte y te lo crees, eso va a ser vital. Eso va a ser vital. Y ya, Porque se asemeja, no te voy a decir al campo del Mirandés, porque caben 7 u 8 mil y ahí sí. van a caber 20.000. Pero tengo la sensación de, no sé, de que se va a vivir un ambiente distinto, como campo más, no sé si más cercano, más cerrado, más. Y eso que no hay techo. Ya, ya. Pero, Sí, sí. pero no sé, algo distinto que me hace. Será la ilusión o el sentimiento o las ganas de que eso suceda. Y bueno, me ha venido ahora a la mente, es un poco supersticiosa esta pregunta, pero no sé si no sé si sabes la historia de la abuela de Héctor Otín. Héctor Otín es un chico que estuvo en el filial de Zaragoza, que el Zaragoza renunció de sus servicios y la abuela de Héctor Otín echó una maldición, Fue a la Virgen del Pilar o algo a así, echar ¿no? una maldición de que el Lo, Zaragoza no lo leí no seguiría. hace mucho que salió en los medios. ¿Crees que tiene algo que ver en este periplo de 13 No, años? no creo, no ¿No? creo porque ha habido muchos zaragocistas que hemos ido a pedirle para Al bien. revés, ¿no? Claro, o sea, que no creo que la Virgen del Pilar precisamente con la de veces que se nos ha aparecido a favor, no creo que haga nada en contra del Real Zaragoza, porque en cierto modo es en la que todos los zaragocistas y pilaristas nos amparamos un poco, nos guiamos y yo soy muy pilarista, la verdad. Yo no había vez que viniera a Zaragoza que no pasaba por el Pilar. Podría ir, no ver a un familiar, pero a la Virgen la tenía que ir a ver. Me casé en el Pilar, mis hijos están bautizados en el Pilar y estoy convencido que la Virgen del Pilar jamás haría algo en contra de su Real Zaragoza. Sí que es verdad que la afición zaragocista apelamos bastante a la Virgen del Pilar y yo siempre he dicho que para mí el gol de cabeza de Cristian en el Anso Carro Por ejemplo, lo mete Cristian por y la Virgen ejemplo, del Pilar. tú no sé si tú la viviste, no sé los años que tienes, pero en el balón de Najim seguro que No lo ahí vi. también. Algo O tocó. sea, si es que al final, nada, a la Virgen del Pilar hay que dejarla tranquila, que nos proteja con su manto y lo demás lo tenemos que hacer nosotros. Vale, y ahora ya, pues así un poco rápidamente, pero ya que sí que es verdad que estuvimos con Batería, que fue futbolista profesional, fútbol sala, Fútbol sala, sí, sí. eres el Muy bueno, además. bastante bueno. Sí, sí. Eh, eres el primer futbolista de fútbol 11 profesional que tenemos. Quiero que nos cuentes un poco cómo son esos entrenamientos que tiene un futbolista, tanto a nivel físico como con pelota. Que explica un poco. Bueno, pues a ver, los entrenamientos al final, hoy en día en el fútbol profesional está todo muy medido, está todo muy personalizado, muy individualizado. Y básicamente esto que se sale muchas veces, ¿no? Es que están regulando cargas. Pues esto antes tirabas para adentro y si te rompías, te rompías y ya pararías. Hoy en día con todos los medios que hay, tanto a nivel médico, las pruebas que te pueden hacer para saber si estás cargado, si estás tocado, pues ya te digo que es muy individualizado. Hay jugadores que solo hacen una parte del entrenamiento porque luego es más explosivo, pero como va un poco tocado hay que reservarlo porque vale más que los 2 primeros días no entrene. Y luego yo creo que va mucho en el entrenamiento individual, preentreno y posentreno. O sea, yo he estado muchos años y muchos compañeros. Hay otros que son un poco más, bueno, que no creen tanto en ese entrenamiento y salen directamente a entrenar. A las Ujú. 10:30, pues a las 10:30, pero he estado muchos años estando media hora, 3/4 de hora antes en el gimnasio, calentando, fortaleciendo. Y una vez que acaba el entreno, sobre todo en mis últimos años, yo prácticamente no tocaba un fisio. Lo que sí que hacía era meterme al hielo todos los días. Ujú. También he leído luego que es contraproducente. Digo, pues si me lo cuentan a mí después de 10 o 12 años que he estado metiéndome todos los días, te voy a decir que es todo lo contrario. O sea, porque siempre lo digo, yo hablo por mi experiencia. Ujú. Yo me he metido todos los días, yo no he tenido una lesión muscular en toda mi carrera. Yo no te- Solo las yo de. no- Solo las graves por traumatismos y directamente al quirófano. Ya, ya.
Pero sí, que cuando empezaba algún esguince de tobillo, estas cosas, pero claro, los campos cuando yo empezaba, imagínate lo que había allí. Los patatales, ¿no? Claro. Pero yo una lesión muscular no la he tenido en toda mi carrera. Me he retirado a los 38 años. He pasado por dos, bueno, por dos no. Es verdad que de la última ya no volví, pero por 2 roturas de cruzados que normalmente cuando vuelves pues siempre tienes alguna descompensación muscular. Yo ya te digo, para mí el hielo era indispensable en mi entrenamiento y me metía siempre, por mucho que hubiera -5 grados en la calle o 40. Yo me metía con mi sudadera, con mi toalla, muerto de frío, pero me metía de cintura para abajo, me metía, vamos, prácticamente el Mm. 90% de los días. ¿Y crees que a nivel de entrenamientos, de preparación física, crees que el fútbol ha evolucionado hacia un fútbol un poco más táctico? Porque a mí me da la impresión de que antes el fútbol era algo más físico que táctico. Sí, más improvisado quizás. Ujú, Hoy en día está todo súper, súper controlado. O ujú. sea, tienes al técnico arriba viendo exactamente lo que está pasando. Es que además te tienen controlado con el GPS Sí, y con el pulsómetro. Que te dicen que tu compañero está a 180 pulsaciones y tú vas a 80. O sea, espabila porque lo estás matando. Está todo tan controlado que es fútbol, claro que es fútbol, porque al final, pero cada vez dejan menos a la improvisación del futbolista. Cada vez está todo mucho más, ya te he dicho antes, yo en el recreo jugaba con los ojos cerrados, porque ya cerrábamos los ojos y ya sabíamos los movimientos que íbamos a hacer todo. Estás muy, 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 muy entrenado. Tienes vídeos tuyos, vídeos del rival, por dónde le puedes hacer daño, por dónde te pueden hacer daño. Ellos roban mucho por dentro. Pues esta semana el balón no pasa por el centro. Hay un cuadro y si cae el balón ahí lo has perdido. No puede pasar por ahí el centro. O sea, está todo tan entrenado y tan medido que, bueno, pues ha perdido un poco lo que digo. El esa dejar, electricidad, ¿no? sí, y el dejar a los futbolistas que saquen su repertorio y un poco. Pero bueno, no sé si es Ya, mejor o es peor. eso es lo que se dice mucho, o al menos yo oigo bastante, ¿no? Como que se ha perdido ese fútbol de barrio, ¿no? Sí, De sí, sí. jugar en el barrio, de tener ese Eso toque. es. Y cuando salen, ahora, por ejemplo, el primero que me viene a la cabeza es Lamine Yamal. Es un chaval que parece que está jugando con los del barrio, pero le Sí, dan el sí. balón y hace lo que le da la gana. Sí, Pero es tan bueno que lo hace. sí, sí, O sí. sea, es así. Y un poco por hablar tema dietas, yo una pregunta que sí que te quiero hacer porque sí que es verdad que igual desde fuera puede parecer incluso más de lo que es, pero ¿es cierto que son tan restrictivas las dietas que pueden implantarle un club a un futbolista como parece desde fuera? Depende. Es que vuelvo a insistir, es que está todo muy personalizado. Ujú. Yo acababa el partido en Oviedo y normalmente había sushi Vale. para comer, porque nos decían, ¿qué queréis para después? Y había sushi ahí en la mesa. A mí no me gusta el sushi. Yo tenía un bocadillo de jamón y un sándwich de nocilla. O sea, para que veas. Y dicen, no, es que el chocolate. Pues yo estaba tan controlado por el nutricionista en este caso, te hacen tantas pruebas. Y me dijo, mira, Miguel, puedes comer lo que te dé la gana. Porque tienes un metabolismo que al final lo vas a quemar y puedes comer lo que te dé la gana. Ujú. ¿Qué quieres para después? Dije, yo qué sé, pues, ¿qué te gusta? Dije, yo qué sé, un bocadillo de jamón y el sándwich de nocilla de vez en cuando. Y yo tenía mi bocadillo, todos partidos, mi bocadillo de jamón y mi sándwich de nocilla, porque no me gustaba el sushi. Ya, O sea, es que todo va también, depende de la constitución de cada uno, de ¿no? cada uno. Claro, al final yo me iba de vacaciones y yo perdía peso, porque Ujú. perdía masa muscular. Y luego tardaba 3 4 semanas en volver a ganar esa masa muscular y ese peso. Yo he competido siempre en 73,5, Vale. 73 y volvía de vacaciones en 71, 72 Ujú. y perdía peso. Y tengo otros compañeros que como no se controlaran, en vez de en 73 venían en 75. Por eso te digo que está todo muy controlado, está todo muy mirado, es evidente que todos nos queremos cuidar, Ujú. pero yo en ese sentido he tenido la suerte de no tener, o sea, yo he comido siempre sano en casa, legumbres, verduras, pasta, sano, y no he tenido que llevar ni pesarme la comida, ni que también he escuchado muchas historias de futbolistas que van hasta con el peso para medirse lo que comen. Yo he tenido la suerte de no tener que hacerlo y siempre he estado en unas medidas, unos pliegues, vamos, de los más bajos de mi equipo. Y ahora ya sigue sí, para ir finalizando, una de las dos últimas preguntas. Eh, ¿Veremos algún día a Miguel Linares en un campo de fútbol otra vez, pero dirigiendo un equipo? Ah, te iba a decir, en un campo de fútbol seguro, viendo, Dirigiendo.
Dirigiendo, no lo sé. Nunca puedo decir de esta agua no beberé. Si me viene un proyecto ilusionante que, no sé, que te guste, pues puede ser. Pero a día de hoy no. A día de hoy no. Tengo el título a nivel, bueno, los 3 niveles que era entonces, o sea, el título nacional, pero no lo estoy pensando en utilizar ni mucho menos. Llevo 3 años en Radio Marca, siguiendo al Real Zaragoza, colaborando en Aragón Televisión y Aragón Radio, matando el gusanillo en cierto modo porque me sigo viendo en cierta parte vinculado todavía al fútbol y de momento no. Es que la vida de entrenador, cuidado, eh. Me retiré a los 38 años, mi mujer no podíamos planear un fin de semana 15 días vista nunca más que para verano, Ya. ni para navidades, no. Cuando eres futbolista terminas y te vas a tu casa, cuando eres entrenador terminas el entrenamiento y tienes que preparar el del día siguiente, terminas el partido y ya estás preparando es mucha peor vida la de entrenador que la de jugador y ya te digo, en los medios me encuentro muy cómodo, me gusta y de momento no, ya te digo, nunca voy a decir un no rotundo, Puede ser. pero estoy bien como estoy. Bueno, ya que has nombrado Radio Marca, quiero darle las gracias a Pablo que me puso en contacto con él. Así que muchas gracias a Don Carreras. Y nada, ahora ya sí que sí. Ultimísima pregunta, la que siempre hacemos en nuestro programa. Sencilla de decir, no sé si sencilla de responder. Para ti, para Miguel Linares, para lo que has vivido desde el fútbol sala, Fuentes, Utebo, filial, todos los equipos por los que has pasado, lo que has vivido y lo que has dejado de vivir, ¿qué es el éxito? Pues yo creo que el éxito es llegar a tener uno mismo la conciencia muy tranquila y la satisfacción de haber dado todo y que en ese camino de haber dado todo, encima hayas hecho feliz a la gente. Ujú. O sea, ¿crees que el éxito más que un punto final, por así decirlo, es todo lo que pasa antes, ¿no? Sí, es el camino, para mí es el Ujú. camino. O sea, yo tengo un ascenso a Primera División, he jugado muchos años en Segunda División, me he quedado pichichi en Segunda División B a nivel nacional, en Tercera División, pero para mí, siempre lo digo, lo más grande y lo más importante que me llevo, y eso no se puede comprar, es el cariño de la gente. Para mí, siempre he sido muy consciente de que el fútbol se acabaría y ya te digo que sigo yendo a los equipos o los clubes con los que he jugado y la gente me sigue recordando con mucho cariño y eso es algo que no se compra, que no se puede explicar y que a mí me hace sentirme enormemente feliz, tanto a mí como a mi familia. Pues ahora ya sí que sí. Un placer. Me he hecho Darte, hasta corta casi. bueno, no sé al final cuánto habrá sido, una hora y media o así. Pues nada, Miguel, darte las gracias por haber venido, por confiar en esta entrevista. Yo para mí es un auténtico placer, eso creo que ya ha quedado bastante claro. Y nada, desearte que de aquí en adelante, pues en todo lo que vayas haciendo a lo largo de tu vida, ojalá que te salga tan bien, que no tengo ninguna duda de que pondrás todo lo que pueda ser para ello. Y lo dicho, agradecerte el que hayas Nada, venido y espero que hayas disfrutado. un placer. Ya te digo, siempre que es hablar de fútbol para mí es un momento de pasar ahí un buen rato y bueno, gracias a ti por la invitación y bueno, espero que te haya servido, que Sí. hayas encontrado lo que más o menos esperabas. Este soy el futbolista y este soy la persona, así que yo más no te puedo dar. Pues Así nada, que Miguel, muchas gracias. gracias a ti.